La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. Aquí estamos de nuevo, digamos que la sexualidad femenina que se está volviendo un poco de actualidad, porque siempre hablamos de lo que nos pasa a los seres humanos en este mundo de hoy. Elena Trujillo y Clemence Lenis, psicoanalistas de Grupo Cero, que tengo una pregunta especial para Elena hoy. Sí, tengo una pregunta especial. ¿Es más grave la psicosis o la neurosis, doctora? Es muy interesante su Porque pregunta. el otro día me acuerdo que hiciste el comentario de decir que la poesía era una realidad nueva y que pensé que el psicótico también fabricaba una realidad nueva, ¿verdad? Bueno, yo le voy a recomendar un texto de Freud que se llama Neurosis y Psicosis, que se escribe en 1923, se publica en 1924 y que nos viene a decir también en el trabajo que realiza al respecto Miguel Oscar Menas en su libro Freud y Lacan ha hablado 6. Se lo recomiendo porque no me lo he inventado yo. Ella no lo saca ni de su experiencia vivida, que no se lo saca ni siquiera de los pacientes que atiende todos los días a la consulta, sino de sus lecturas. Exactamente. Tengo que estudiar para la inteligencia social que puedo disponer. Pues ahí muy bien se nos explica cómo que las neurosis y la psicosis son una reacción diferente del yo frente a unas demandas pulsionales inconscientes. En un lado hay un conflicto con el ello, con esa parte inconsciente que demanda, ¿no? y el yo lo reprime, y en otro lado hay un conflicto con la realidad, ¿no? Y nos viene a decir que teóricamente para el psicoanálisis son simplemente formas diferentes de responder de ese yo que es un mediador, ¿no? Es una instancia psíquica. Freud habla de 3 instancias: el yo, el ello y el superyo. Es un desarrollo teórico que nos permite comprender el funcionamiento del aparato psíquico. El yo está encargado de amortiguar, de apaciguar, de mediar entre las demandas de nuestro inconsciente, las demandas de la realidad y la demanda también de nuestros ideales, del super yo. Claro, a veces esa labor es difícil y falla. Entonces él dice, teóricamente simplemente la diferencia es que da neurosis o da psicosis en función de qué es lo que se reprima. Pero, sin embargo, nos damos cuenta que a nivel social sí se valora como una gravedad mayor la psicosis, por ejemplo, la locura. Hay castigo, hay tratamientos agresivos y cruentos, se encierra a esos pacientes o se encerraba. Y cuando el doctor Menas interpreta que se trata porque atenta la psicosis contra la realidad, es decir, que plantea una nueva realidad. Y al igual que la poesía es una nueva realidad que todavía no es posible de ser vivida, el psicótico lo que es intenta producir algo nuevo, ¿no? Para satisfacer sus deseos. Y eso nuevo atenta contra los modelos ideológicos que se nos muestran. Es decir, es loco porque nadie espera esa salida y se castiga. Pero lo vemos claramente en la vida de todos. Se nos castiga cada vez que planteamos algo nuevo. Algo que el psicoanálisis nos dice, señores, ¿no? Usted tiene tanto derecho a una cosa como a otra. La gravedad está en cómo usted puede hacer con eso, cómo usted le afecta a su propia vida, a su propio desarrollo vital, a su propia salud, no lo que piensen los demás de ello. Entonces no nos va a interesar si usted actúa con la normalidad de lo esperado. No, para usted le hace bien eso que usted plantea. ¿Puede vivir con eso o no? Entonces ya es salirse un poco de los modelos ideológicos establecidos como tal, que además nos quieren a todos de una misma manera, ¿no? A los obreros como obreros, a los ricos como ricos, y que nada se salga de ahí. Entonces a veces el loco es el que se quiere salir de algo, del lugar donde se esperaba que estuviera contenido, ¿no? Bueno, entonces, por eso tú dices que porque esa novedad que aporta el psicótico
es la molestia, digamos, que provoca en la sociedad y por eso los encarcelamos. Bueno, se llega también a decir que el psicótico, es el más sano de la familia. Es decir, que es aquel que ha puesto de manifiesto una estructura muy intolerante, que no permite la diferencia. Si el otro día hablábamos de que cada persona tiene que ser diferente y construir su propia vida, hay estructuras familiares o sociales que no permiten ninguna diferencia. Entonces, atenta contra aquello que busca una salida, busca una originalidad. Y a veces son las propias familias del psicótico las que lo sacan del tratamiento, por ejemplo, que no le permiten ser diferente, que no le permiten vivir si no es como ellos quieren. En el caso del neurótico, lo que le pasa al neurótico es que tiene poca capacidad de trabajo porque está sumido en su fantasía. Se ha apartado de la realidad, no como el psicótico, sino porque ahora vive en una fantasía donde intenta escapar de la frustración de sus deseos. Y claro, al final, como falta el trabajo, se queda sin fragmentos de realidad, se queda con una realidad pobre, una vida insatisfactoria. En ambos los casos, como digo, son maneras en las que el psiquismo intenta resolver una situación de conflicto. El psicoanálisis es el medio terapéutico recomendado, que les va a ayudar a construir una vida posible para ellos, que no tiene por qué satisfacer a su familia o al entorno social donde se encuentran. Claro, porque cuando pensamos entonces, cuando en una familia siempre, no sé si siempre, pero suele haber un bicho raro, ¿no? Cuando en una familia no lo vamos a llamar psicótico, porque el bicho raro no tiene por qué ser un psicótico, hay varias... Mira, el delirio se define como algo, dice, como una solución de continuidad. Es decir, había algo en la realidad que no fue como esperaba el paciente, ¿no? La persona esperaba encontrarse en una situación satisfactoria para sus deseos y no fue así. Y el delirio aparece como ese puente donde yo quiero satisfacer mi deseo de esta manera, ¿no? No estaba ahí, yo construí esto otro. Y el doctor Menasa dice que no podemos calificar loco a esa persona porque hay que esperar a valorar o estudiar si ese delirio se pone trabajo en él, produce una nueva realidad. Que el delirio sin trabajo es una locura, ¿no? Es una frase fuera de contexto y no sirve para nada. Pero si a las frases que parecen fuera de contexto yo les pongo trabajo, les doy sentido. Vale que no era el esperado, que es algo nuevo, pero les doy un sentido y un lugar en el mundo. Entonces, aquellos que le llamaban loco, y muchos artistas le llamaron loco, muchos músicos le llamaron loco, porque hicieron cosas nuevas. Y luego el tiempo les dio la razón. Dijeron, no, produjo una nueva novedad, ¿no? Entonces hay que esperar a que esa frase fuera de contexto, si le puse trabajo, ya no era una locura. Porque entonces porque también está muy de moda de gente que se ocupa en intentar buscar algo nuevo, que siempre venir a proponer una idea nueva y lo proponen incluso es como si fuese una, ¿no? En los negocios, tengo algo nuevo eso para se llama proponerte. Creatividad. Hoy escuchaba en la radio a un señor que hablaba de la creatividad como si hubiera inventado algo así. Y Menasa habla de creatividad y creación. Dice, ser creativos no interesa, porque es la conciencia. Es algo de los modelos ideológicos del Estado, algo que parece nuevo y no lo es. La creación es inconsciente, ¿no? El delirio es inconsciente. Hubo una inteligencia en el sujeto, porque además el delirio es como un intento de curarse, un intento de solucionar ese conflicto, esa insatisfacción. Entonces hubo una inteligencia mucho más que la consciente. Siempre estamos diciendo que la conciencia es pobre para abarcar toda la complejidad humana. Entonces, yo creo que hay que trabajar en el ámbito de la creación, de como tú decías el otro día, del dejarse llevar, del dejarme llevar por aquello que yo no sé que conozco, que sé y sin embargo sé. Y eso no es del orden de lo creativo, es del orden del trabajo del creador, del trabajo del que no utiliza la represión como un camino vital, sino que utiliza el trabajo. En el campo del trabajo, al final voy viendo hacia dónde voy y construyo un camino nuevo. No el que esperé, no el que imaginé. Nunca va a ser como uno lo imaginó.
Claro, porque una persona sana también es la que puede encajar cualquier novedad que ocurra dentro de su vida, es decir, hacer frente y poder caer con las 4 patas como los gatos, cualquiera que sea la situación. Te tiran por ahí y tú caes con las 4 patas. Sí, ¿qué quieres decir, Elena? Que es buenísimo eso que dices, porque la persona sana no es la que le pasa en la vida todo lo que esperaba. Eso no pasa en ningún caso. Salgamos a la calle a hacer encuestas y nadie te va a decir que encuentra en su vida lo que esperó, lo que fantaseó, todo lo contrario. La salud es acepto lo que me pasa en la vida. Me llevo bien con lo que me pasa. Se pone el semáforo en rojo y freno. Y no me peleo con el semáforo. Me crucé con este hombre, me dijo 2 frases y tal, y me gustó y acepté el curso de la vida, ¿no? Lo que la vida me fue poniendo y no me peleé, no me rebelé contra ello. Interesante, ¿eh? Claro. Son diferentes posiciones frente a la realidad, frente a lo nuevo, a la posibilidad de crear algo nuevo y a la posibilidad también de hacer frente a la novedad de la realidad exterior. Es que usamos mucho el término realidad porque es necesario usarlo, porque es el mundo que habitamos y que compartimos, y existe la idea de que se puede cambiar la realidad. Y eso sí que es un delirio. Cuando uno quiere pelearse con el mundo, pelearse con la realidad, cambiarlo y tal, ahí eres un neurótico, porque eso no se puede, ¿no? Puedes cambiar tu posición en el mundo y eso produce nuevas realidades. Es decir, produces un escritor donde no lo había, produces un amante donde no lo había, pero no porque tú quieres cambiar el mundo, tú quieres cambiar el amor, no, eso no se puede. Es decir, que hay que empezar con uno, como se dice. Hay que empezar modificándose uno, claro, para que después mis propias modificaciones van a impactar, digamos, alrededor mío. Claro, es trabajar tu mecanismo de tolerancia. Es decir, que el neurótico no tolera nada. El neurótico quiere que sean las cosas como los fantaseó, como sus modelos pasados, infantiles, enfermedad. Entonces, tolerancia es lo que va para adelante, ¿no? Es decir, doy el siguiente paso y tolero que ahora sean blandos, sean duros, sean altos, sean bajos, y sigo adelante, y sigo adelante, y sigo adelante, ¿no? Aprender a llevarse bien con las cosas que te toca vivir, ponerle palabras, porque no es que uno viva los mundos de Yuppie y diga, bueno, es que me da igual lo que me pase, me cae un rayo y me da igual. No es de ese orden de cosas, pero es ir construyendo eso que te pasa como algo que puedas sumar a tu vida y lo puedas concatenar a tu cadena significante. La novedad. Todo es porque, claro, todo es novedad, por eso. Esto que decimos que uno cree que lo sabía, tampoco lo sabía, es una novedad ahora que lo estamos diciendo. Y seguro que lo han dicho mejor que nosotros, pero eso cada vez es una novedad que nos impacta, que nos mueve, que nos lleva a algo nuevo. Al siguiente programa, ¿no? El siguiente programa se va a producir diferente porque este se ha producido así. Y por todo, entonces, no, porque pensaba los programas de cómo se producen, porque en general no siempre preparamos algo, a veces sí, a veces no. Pero siempre, claro, es una producción, en todos los casos es una producción nueva. Que dejamos, ¿no? Nos dejamos hablar para que ocurra lo que tenga que ocurrir. Eso, pero ¿quién interviene en ese quehacer? No podemos poner nombre y apellidos, quieres decir. No sabemos. Digamos que nosotras nos prestamos nuestro estar, nuestra voz, para que estas palabras o esos encuentros de palabras se produzcan, porque también tú decías, ¿no?, que son las palabras que hablan entre sí, que nosotros nos prestamos. Mira, sabemos... Porque ¿en qué estado uno es responsable de su vida? Es responsable... de su deseo. Sí, es responsable de su deseo, es decir, de seguir alimentando su deseo. Claro, porque ¿qué otra responsabilidad? Cuando la gente a veces se asusta de venir al psicoanalista porque piensa que me da responsabilidad de lo que me pasa, de la culpa. Yo creo que uno viene al psicoanalista para liberarse de todas esas ideas, para no tener ideas. Las ideas no son eso que uno cree.
Las ideas es el producto o efecto de la vida que uno tiene. Ahí te viene de la realidad tu forma de pensar. Eso es lo que tú piensas. Hicimos radio, eso es lo que piensas. Y además, antes de nosotras hubo otros que hicieron radio. Entonces nosotros formamos parte de una cadena que luego otros van a procesar de otra manera, va a tener otro sentido. Entonces solo después sabremos para qué servía esto. A nosotras no nos interesa saber ahora nada. Bueno, si ustedes quieren saber algo, nos pueden escribir a sexualidadfemeninaradio@gmail.com, la sexualidadfemeninaradio@gmail.com, y estaremos encantadas de contestarles. Y si además se quieren psicoanalizar, pueden llamar al teléfono 91 5596 436 para venir a la consulta aquí en Madrid, en Plaza de España, o para llamarnos por teléfono o hacer una conexión vía Skype, porque estés donde estés, tú también puedes comenzar tu psicoanálisis. Adiós, un abrazo a todos. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.